SIP Carla Mancilla, directivo secretario de nuestro capítulo, y esta noche tendré el agrado de estar en esta conferencia como presentadora. Bienvenidos a la conferencia Reimaginar el Estado, Transformación Digital y su impacto en la gestión pública, avances y desafíos. A continuación, invitamos al presidente de nuestro capítulo, el ingeniero SIP Jorge Guerrero, para brindar las palabras de bienvenida. Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a quienes han asistido esta noche a la conferencia Reimaginar el Estado, Transformación Digital y Gestión Pública, Avances y Desafíos. Asimismo, damos las gracias a quienes nos siguen por las redes sociales, en el Facebook del colegio. Realmente es muy provechosa esta conferencia que nos van a explicar sobre cómo la transformación digital está impactando positivamente en la gestión pública, ¿no? Es pues un honor darles la más cordial bienvenida a nombre del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Consejo Departamental de Lima a esta importante conferencia. Asimismo, agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, quienes con su participación reafirman su compromiso de nuestra comunidad profesional con la innovación, la mejora continua, el fortalecimiento de la gestión pública a través de la tecnología. Este tema no solamente es una tendencia, sino una necesidad que viene redefiniendo la manera en que las instituciones crean valor para la ciudadanía. En ese sentido, espacios como este nos permiten reflexionar, aprender y compartir experiencias que contribuyan al desarrollo de nuestro país. De manera especial, damos la bienvenida a nuestra destacada expositora, la ingeniera SIP Jacqueline Tito Hervías, a quien agradecemos por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso como capítulo de seguir promoviendo iniciativas académicas que impulsen el crecimiento profesional de nuestros ingenieros. Asimismo, al término de nuestra conferencia, vamos a realizar un sorteo de 3 becas para el curso profesional de Power BI que nosotros estamos lanzando y que va a iniciar en el mes de mayo. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida y esperamos que esta conferencia sea de gran provecho para todos. Muchas gracias. Nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que
al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes nieguen sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! Pueden tomar asiento. A continuación vamos a proyectar un video institucional de nuestro capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del CIP Lima. El título de Ingeniería Económica y Administrativa del CIP Lima representa a los profesionales que integran el conocimiento técnico con la gestión. Nuestros ingenieros están formados en Administración, Economía, Estadística y Gestión Empresarial y optimizan procesos productivos con responsabilidad social y ambiental. Interactúan con otras especialidades, lideran equipos y toman decisiones basadas en información objetiva y verificable. Comprenden el valor de la gestión humana, lideran con empatía y resuelven problemas con enfoque sistémico. Estas son nuestras especialidades: administrativa, económica, económica y de negocios, económica y empresarial, gestión empresarial, empresarial, empresarial y de sistemas, comercial, negocios, administración de empresas, estadística, estadística e informática. Somos el capítulo que une el conocimiento con la acción, la ciencia con la gerencia. Somos el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del CIP Lima. Saludamos también a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. Bien, sin más preámbulos, me permito presentar a nuestra expositora. Ella es la ingeniera CIP Jacqueline Tito Herbias, ingeniera empresarial y de sistemas de nuestro capítulo, certificada en Project Management Professional, con más de 20 años de experiencia en proyectos de tecnologías de la información en el sector público y privado. Es máster en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad de Alcalá, España. Esta formación se complementa con diversas certificaciones internacionales en gestión de proyectos, seguridad de la información y agilidad. Actualmente trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde impulsa iniciativas relacionadas a gobierno de datos y transformación digital. Demos un fuerte aplauso a nuestra ponente, ingeniero CIP, Jacqueline Tito Herbias. Adelante. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches con todos. Gracias por participar de esta charla, de esta conferencia. En esta presentación que he preparado van a poder encontrar información bastante valiosa. No estoy segura si se lo van a compartir, entiendo que sí. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Vamos a iniciar esta charla con un caso. Les presento el caso de Rosa. Rosa tiene 61 años, vive en San Juan del Lurigancho, es asegurada de salud desde hace 22 años. Rosa ha sido diagnosticada hace unos años con hipertensión.
es una persona que tiene esa condición y pues desde hace unos meses, puntualmente desde junio, no ha recogido su medicamento. Ella, por la condición que tiene, gracias, por la condición que tiene, pues ella es medicada. Hay algunos medicamentos que tiene que consumir, que tiene que tomar regularmente y también asistir a un control cada 3 meses. Pasa que Rosa dejó de ir un mes, luego otro, tenía medicación en su casa, la tomaba esporádicamente cuando se sentía mal, de repente cuando le dolía un poco la cabeza. Y esto en adición, pues ella desarrolló una hipertensión emotiva, por lo tanto ella no se daba cuenta cuando su presión se elevaba a 190 o 200/100, que es una condición, un estado de riesgo bastante alto. Nadie en Salud se dio cuenta de que Rosa no fue a recoger su medicina, que no fue a sus controles, nadie hizo ninguna pregunta. Rosa simplemente dejó de ir. Cuando regresó, en enero de este año, regresó a emergencia porque presentaba un ACV, un accidente cerebrovascular. En Salud la atendieron. Estuvo varios días hospitalizada, perdió parte de la movilidad de un brazo y tiene dificultad para poder trabajar. En Salud manejan algunos indicadores, por ahí podríamos decir que ha sido una paciente atendida en emergencia exitosamente, lograron estabilizarla, fue dada de alta, pero no es esa digamos, los indicadores que debería tener Salud, porque fue una persona de la que se tenía información, de la que se tenían datos, pero no se supo aprovechar esa información para poder anticipar un accidente cerebrovascular, para poder anticipar las necesidades de esta ciudadana. Este caso que les presento no es un problema tecnológico, este caso va más allá y es justamente lo que nosotros vamos a abordar durante esta presentación. Al final de la presentación vamos a ver cuál debió ser el escenario que se debió manejar en ese momento. Pues bien, lo que nos trae a esta charla es conocer acerca de la transformación digital, cómo podemos reimaginarnos el Estado aprovechando la transformación digital, cómo podríamos impulsar mejor el sector público si es que nos apalancamos bien del proceso de transformación digital. Entonces, para poder empezar con definiciones y que podamos tener en claro algunos términos, me gusta empezar con definir qué no es. Entonces, veamos qué no es transformación digital. Transformación digital no es hacer las mismas cosas con nueva tecnología. Una entidad, una organización no puede decir que se está transformando digitalmente si, por ejemplo, ha pagado licencias para tener una nueva inteligencia artificial, tipo ChatGPT, Gemini, Claude. No puede decir eso. ¿Qué más no es transformación digital? Transformación digital no es un proyecto con una fecha de inicio o una fecha de fin. La transformación digital no tiene una fecha de cierre. De hecho, cuando inicia una entidad, una organización su proceso de transformación digital, no llega al punto en el que dice, ya me transformé digitalmente, ya soy una entidad transformada. No es un proyecto. No significa tener más productos, pagar más licenciamiento de Microsoft, de Amazon, de Google, tener más herramientas. Tampoco quiere decir publicar aplicaciones móviles que de repente no tienen muchas descargas, no se usan, ni tampoco crear páginas web. Tampoco migrar los servicios de los procesos que tenemos tal cual, sin reimaginarlos, sin repensar para qué existen, a la nube. Eso tampoco es transformación digital. Entonces, ¿qué sí es transformación digital? Les traigo dos conceptos. Uno
que postula un consultor bastante renombrado, que es David Rogers. Él tiene 2 bestsellers, el que ustedes ven en pantalla, The Digital Transformation Roadmap. Es un libro bastante amplio que muestra una hoja de ruta sugerida para la transformación digital de organizaciones. Y él lo que menciona es que la transformación digital va de 3 aspectos. Menciona que la transformación tiene que ver o se aplica a empresas que están en movimiento, a empresas consolidadas, a empresas que ya trabajan con una estructura organizativa, que ya trabajan con personas. En el caso del sector público, vemos que tenemos entidades que tienen varios años de funcionamiento, con sistemas que pueden tener 20 años, cultura organizacional de 40 años o más. Incluso hay entidades que tienen casi el mismo tiempo de vida que el Perú como república. Entonces, la transformación digital se aplica para empresas u organizaciones que están en movimiento. ¿Qué más nos dice? Para que pueda prosperar. ¿Qué quiere decir para que pueda prosperar? Menciona para que pueda generar valor, no solamente sobrevivir, no solamente cumplir las obligaciones normativas que tiene, por ejemplo, una entidad del sector público, sino también para que pueda prosperar, para que pueda generar valor en cada uno de sus procesos. Más abajo menciona también de forma desagregada. Menciona también el término constante, porque no es un proyecto que tiene un inicio, un fin. No va en ese sentido. Y por otro lado tenemos una definición de una de las consultoras, una de las firmas más renombradas a nivel mundial, que es McKinsey. McKinsey también tiene una definición de transformación digital, pero agrega algo importante. Indica que la transformación digital es un proceso para desarrollar capacidades organizativas y tecnológicas que permiten mejorar continuamente la experiencia del ciudadano. Y aquí es donde quisiera analizar un poco. La palabra más importante es continuamente, es experiencia del cliente, experiencia del ciudadano, el viaje que tiene este actor dentro de los servicios que nosotros brindamos o de los productos que se venden en el caso de las empresas privadas. Entonces, va en ese sentido la transformación digital. Solemos poder confundirla con tecnología, con adopción tecnológica, con compras, con adquisiciones de tecnología, pero en la práctica va de más aspectos. Como hemos visto en las definiciones, va de procesos, va de personas, va de estrategias también para poder operar en una organización consolidada y que pueda prosperar, que pueda generar valor público. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta presentación. Para el caso del Estado peruano, en comparación incluso con otros países de la región, Perú ha trabajado bastante el tema normativo. La última vez que consulté la página de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre normas referidas a transformación digital, si recuerdo bien, habían más de 100. Entre ellas se encuentran las que ustedes ven en esta presentación. Tenemos el Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Posteriormente salió el reglamento que operativiza esa ley. También tenemos una Política Nacional de Transformación Digital al 2030 y una serie de normas que en adición a generar obligaciones a las entidades, también habilitan muchos aspectos para poder trabajarse dentro de la organización. Y en la parte conceptual también recoge lo que hemos visto en las definiciones previas. Menciona que la transformación digital es un proceso continuo. ¿Sí? Es un proceso continuo,
también menciona el tema de tecnologías, te apalancas en la tecnología. La intención es poder generar valor público. Entonces, si ustedes ven, también va en el mismo sentido de las definiciones que hemos listado en las láminas previas. También tiene la definición de lo que es gobierno digital. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la diferencia, porque solemos confundir digitalización, solemos confundir gobierno digital, transformación digital con modernización. Antes que eso me gustaría preguntar, no sé si todos trabajan en el sector público, si pueden levantar su mano quien trabaja en el Estado de los presentes. Ah, qué bien, qué bien. Ok, entonces para los que no saben, el Estado tiene un instrumento de gestión para el gobierno y la transformación digital. ¿Qué es el plan de gobierno digital? Por norma, todas las entidades lo tienen. Y ese plan es la hoja de ruta para el proceso de transformación digital de una entidad. En teoría, ese plan debe recoger todas las iniciativas, todos los proyectos, todos los esfuerzos que una entidad vaya a emprender en su proceso de transformación digital. Entonces, esta pregunta pues va para las personas que trabajan en el sector público, ¿no? ¿Qué tanto ese plan, que en teoría debe ser esta hoja de ruta, qué tanto se ejecuta? Y la brecha entre lo que está planificado y lo que en efecto se llega a ejecutar es lo que vamos a abordar en la presentación. Pues bien, ahora veamos las 3 esferas, le he denominado, sobre modernización, gobierno digital y transformación digital. Cuando hablamos de modernización, está muy relacionado a hacernos la pregunta: ¿cómo hacemos mejor lo que ya hacemos? Va en ese sentido. Modernizar el Estado es preguntarnos ¿cómo hacemos mejor lo que ya hacemos? Procesos más eficientes, burocracia más transparente, servicio civil meritocrático. Si bien la tecnología puede apoyarla, no la define. En ese lado se encuentran las iniciativas de modernización. De hecho, también existe una política nacional de modernización de la gestión pública al 2030. Pero en este lado, modernización se refiere a mejorar lo que ya tenemos. En el caso de gobierno digital va otra pregunta. En el caso del gobierno digital es ¿cómo mejoramos el canal por el cual prestamos el servicio que damos actualmente? ¿Cómo mejoramos el canal que utilizamos para entregar el servicio o lo que ya hacemos? Usualmente el Estado opera en esta esfera, en gobierno digital. A través del uso de tecnologías digitales podemos ver, por ejemplo, uno de los productos que tiene PCM es la plataforma GovPE. La intención en su momento fue que concentre toda la información de toda la administración pública, todos los trámites puedan iniciarse desde ahí. Otra iniciativa fue PIDE, la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, firma digital y otras iniciativas más. Pero por lo general el Estado se encuentra aquí, en gobierno digital. Transformación digital ya va más allá. La pregunta es distinta. La pregunta va en el sentido de ¿por qué existimos como organización, como entidad? No cómo mejorar el proceso o si el proceso en sí se presta mediante el canal que corresponde. En realidad es evaluar cuál es el sentido de los servicios, de los procesos que nosotros actualmente manejamos. Es repensar, es reimaginar. Y aquí en esta esfera de la transformación digital no tenemos mucha capacidad institucional en el Estado instalada de manera sostenida. Hay algunas iniciativas aisladas de algunas entidades que pueden ser destacadas, pero en realidad nos falta mucho por avanzar.
Pero es bueno que podamos tener certeza entre qué estamos abordando, a qué nos referimos cuando hablamos de modernización, cuando hablamos de gobierno digital y cuando hablamos de transformación digital. Veamos un caso de transformación digital. En el 2007, Nokia era la empresa de teléfonos más grande del mundo. Nokia se movía en la esfera de gobierno digital, en la esfera de modernización. Perfeccionaba su mapa de trabajo. Si se le preguntara a Nokia en ese entonces, ¿para qué existe un teléfono? Nokia hubiese dicho, para comunicarse. Nokia perfeccionaba el camino y seguía ejecutando la esfera de modernización, la esfera de gobierno digital de manera destacada. Mientras tanto, Apple se estaba haciendo la misma pregunta. ¿Para qué existe realmente un teléfono? Para Apple era para vivir conectado, para que puedas tener una experiencia distinta. Y en ese punto, Nokia ya no pudo competir. Por un lado, Nokia perfeccionó el mapa. Por otro lado, Apple descubrió que el terreno había cambiado mientras Nokia perfeccionaba el mapa. Apple repensó. Apple lo hizo de una manera distinta, vio que el territorio había cambiado. Apple sí se movía en otra esfera, en la esfera de transformación digital. Y ese es uno de los tantos casos que han existido. Pero si el contexto cambia, las reglas de juego, llamémoslo así, también cambian. Vamos a abordar 5 reglas que ya cambiaron y que ya no operan con los mismos manuales, llamémoslo así, con el que operaban antes, pero que el Estado no ha actualizado, no ha cambiado, todavía no ha tenido una interiorización y tiene un propósito de cambio. Por ejemplo, la primera regla que cambió es la del ciudadano. ¿Qué decía el manual antiguo? ¿Cuál era la postura del ciudadano? Antes era un receptor pasivo de los servicios que brindaba el Estado. El Estado le decía cómo hacer su trámite, el ciudadano lo hacía tal cual, recibía su trámite y se iba. Hoy no es así. Hoy el ciudadano co-crea el servicio, lo evalúa. El ciudadano tiene la capacidad de amplificar la experiencia de ese servicio. El ciudadano puede reproducir en vivo la experiencia que está teniendo en su atención en ventanilla. Puede causar un caos en las redes sociales de la entidad. De la postura, esa variable, esa regla, ya cambió. Y tratando de ser un poco justos, sí existe normativa que habilita a poder hacer co-creador del servicio al ciudadano. Está la Ley de Gobierno Digital, está la propia Política Nacional de Transformación Digital y de hecho hay algunas directivas internas que obligan al Estado a poder hacer partícipe al ciudadano, a tener unos espacios para poder co-crear, a identificar cuáles son los puntos de dolor que tiene el ciudadano para que el ciudadano mismo le diga cómo resolver el problema que tiene o de cuál es la mejor forma para hacerlo. Pero muchas veces el Estado tiene iniciativas, habilita plataformas tecnológicas, habilita sistemas o aplicaciones móviles para que el ciudadano pueda agenciarse él mismo, pero desde la óptica del Estado, desde una óptica institucional, no desde el foco en el ciudadano. Otra regla que cambió es la de la competencia. ¿Sí? Antes pensábamos que el Estado no competía. Y de hecho, en estricto, podríamos decir que no, porque, por ejemplo, no hay otra opción alterna a RENIEC para poder gestionar nuestro DNI, por ejemplo.
Pero no hablamos de esa competencia en sí, sino a través de la experiencia, a través de la confianza que te brinda esa entidad. El ciudadano puede comparar la experiencia que vive en el sector privado al utilizar su Yape y poder hacer transacciones en unos cuantos segundos, a poder a través de su aplicación del banco poder crear o solicitar una tarjeta digital en 1 minuto. Por otro lado, ¿cuánto tiempo le lleva poder realizar un trámite? Puede ser días, pueden ser meses. Entonces, aquí la competencia va en el sentido de la confianza del ciudadano. Otro punto, el dato. La regla vieja decía que el dato es un registro administrativo que se genera en un sistema, se almacena en una base de datos y que puede servir para auditorías posteriores. Hoy en día no es así. El dato actualmente es un insumo central para poder desarrollar, para poder diseñar políticas públicas. Y de hecho existen normativas como el Decreto de Urgencia 6 y 7 del 2020 que declaran al dato como un activo estratégico y debe ser tratado como un activo custodiado, preservado. Eso ya cambió. La idea es que el dato pueda ayudar a tomar decisiones informadas, decisiones con evidencia. Otra regla que cambió fue la de la innovación. La regla vieja nos decía que innovar era, por ejemplo, licitar un sistema que tiene en específico todos los requerimientos de una solución. Puedo saber de antemano qué necesito construir, especificado con precisión y contratar a alguien para que lo construya según esa especificación. La regla nueva dice que innovar es experimentar rápido, aprender barato y escalar lo que funciona. La lógica subyacente es que no puedo saber de antemano exactamente qué es lo que va a funcionar. Así que necesito un proceso que me permita aprender en el camino sin comprometer el presupuesto a escala antes de validar. Esa regla ya cambió. Y otra regla es la del valor. La regla vieja decía que la propuesta de valor del Estado era ejecutar el mandato legal. Ahora es ampliar la capacidad de agencia del ciudadano, que es en realidad de momento una redefinición pendiente en el Estado. Entonces, hemos visto que estos aspectos cambiaron y el Estado no ha ido cambiando al ritmo que todos estos elementos fueron evolucionando. Es una tarea pendiente aún. Como les mencionaba, marco normativo existe. Hay varios aspectos a mejorar. Por ejemplo, la Ley de Gobierno Digital, si bien crea varias obligaciones a las entidades, no habilita presupuesto. Indica que debe hacerse con el presupuesto propio de la entidad. Y es bastante complicado poder trabajar la gestión del cambio, poder impulsar la transformación digital en una organización sin los recursos que se necesita. Con la misma gente, con los mismos recursos, es bastante difícil. Ven ustedes ahí en la presentación algunas de las normas más resaltantes y cuáles son algunas de las deficiencias, que va en línea también a lo que hemos ido conversando hace un momento. Pero si bien existe marco normativo que tiene algunas limitaciones, hay 3 de todas las tensiones, llamémoslo así, que existe ahora en el Estado, 3 limitaciones sistemáticas con las que convivimos. No son problemas específicos de un proyecto, sino es parte del sistema operacional del Estado. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de contrataciones versus la innovación iterativa, en la ley de contrataciones opera sobre una premisa implícita, que es posible especificar completamente una solución antes de desarrollarla. Esa premisa sí es razonable, pero en ciertos entornos. Por ejemplo, cuando vamos a adquirir computadoras,
cuando vamos a construir un edificio o cuando vamos a contratar un servicio técnico, por ejemplo. Pero no es compatible con la innovación cuando estamos hablando de experimentar, cuando queremos aprender, cuando no tenemos en claro todo lo que se necesita desde un primer momento. Otro punto es el ciclo presupuestal anual versus la transformación de largo plazo. Si queremos que una organización pueda avanzar en su proceso de transformación digital, es importante que interioricemos que los resultados, al menos los primeros de la transformación digital, no lo vamos a ver en corto plazo. No se puede ver en el periodo de un año, sino en un horizonte un poco más largo. Entonces, en ese aspecto, sí es importante que el sector público considere la implementación de proyectos de inversión pública. Esos proyectos tienen un horizonte más amplio, pero puede habilitarte también un presupuesto mayor. En el caso de los ciclos presupuestales anuales, obligan a demostrar resultados dentro de ese periodo fiscal, ¿no? Pero ahí hay elementos que pueden afectar, por ejemplo, la rotación de los cargos claves, motivados por temas políticos, por ejemplo. Hay ministros o hay puestos de confianza que son designados de acuerdo a quien esté presidiendo. Y con la alta rotación que nosotros tenemos, hay iniciativas que no son sostenibles y que no se pueden avanzar o tener resultados dentro de un año. Es muy poco probable que un puesto de directivo pueda impulsar una iniciativa que va a haber resultados recién en los próximos periodos, en los próximos años. Deberíamos poder hacerlo, pero no es habitual. Y otro punto es la soberanía de datos versus la interoperabilidad real. Cada entidad asume que su dato le pertenece, que el dato que genera, el dato que almacena es suyo. Son propios, generados por sus procesos, almacenados por sus sistemas. Y justamente la interoperabilidad, poder intercambiar esos datos con otras entidades de la administración pública, resulta una amenaza. Por un lado tenemos a la Ley de Gobierno Digital que obliga a las entidades a poder compartir esa información, pero por otro lado no establece mecanismos de verificación de ese cumplimiento para que en efecto las entidades puedan compartir su información. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Que nosotros como ciudadanos tenemos que subir un documento o registrar información que el Estado ya tiene y que podría aprovechar. Nosotros tenemos que digitar ese dato, subir ese documento tantas veces como necesitemos un trámite. Entonces, son tensiones con las que se convive actualmente dentro del sector público. Ahora tratemos un punto muy importante en la transformación digital. Hablemos acerca de las personas. Les presento dos casos. Una persona, ambos trabajan en la misma entidad. Uno es ingeniero de 28 años, estudió en la UNI, tiene muchas certificaciones, es una persona bastante preparada y trabaja en esa institución 2 años. Ha identificado proactivamente ciertas deficiencias que considera que pueden ser mejoradas. Se ha documentado y ha presentado una propuesta de solución. No es su opinión. Ha elaborado una posible solución a los problemas que ha identificado y esa propuesta la ha remitido a su jefe. No obstante, esa propuesta sigue en el buzón de correo de su jefe. Se cansó y el siguiente mes va a trabajar en una entidad privada, en una empresa. Ganará el triple.
Por otro lado, tenemos a otra persona, un abogado de 54 años, trabajando 22 años en esa misma institución. Bajo el régimen 276, conoce cada detalle de los sistemas, cada detalle de los procesos, porque o los diseñó él o estuvo ahí cuando fueron diseñados. Y en ese tiempo recolectó evidencia suficiente como para entender que cuando algo cambia le genera más trabajo, le genera dolores de cabeza, posibles procesos administrativos. Pero cuando mantiene el status quo, cuando no hace nada más, todo está tranquilo, no pasa nada. El sistema lo ha recompensado durante ese tiempo por no cambiar. Aquí hay un problema, pero no veamos como un problema de actitud. Aquí hay un problema de incentivos. Por un lado, no es que el ingeniero de 28 sea un héroe frustrado. Es una persona que entendió que cuando genera valor, el sistema no lo compensa. Así que la mejor decisión que pudo tomar fue dar un paso al costado. Y por otro lado, tenemos al abogado de 54 no como un obstruccionista o como una persona que no quiera cambiar, sino que en el entorno en el que él se desenvolvió, vio que el cambio tenía un costo y no cambiar tenía un premio. Entonces, el sistema de incentivos es el problema. El sistema de incentivos es el que hace que estas dos personas actúen como actúan. Y es lo que vamos a ver ahora. Es imposible hablar de transformación digital si es que no hablamos de transformación cultural. A las organizaciones las transforman las personas. Entonces, la transformación cultural es uno de los pilares más fuertes del proceso de transformación digital. Ahí les estoy mostrando 3 sistemas que deben ser abordados para beneficio de la organización dentro de su proceso de transformación digital. Hemos visto el sistema de incentivos. Bueno, el primero es el sistema de incentivos. Luego tenemos el sistema de métricas. ¿A qué se refiere el sistema de métricas? Uno mide aquello que le importa. Entonces, una entidad que mide el número de trámites atendidos, cuántos trámites se ha atendido, no tiene el incentivo para reducir el número de trámites que tiene que efectuar un ciudadano. De hecho, tiene un incentivo contrario. Mientras más trámites realice el ciudadano, su indicador va a crecer. Entonces, una entidad, por ejemplo, que mide el porcentaje de ejecución presupuestal, no tiene incentivos para cuestionar si ese presupuesto se está invirtiendo en lo que genera valor. Solo le interesa que se esté ejecutando. Si es que no se cambia el sistema de métricas, no podríamos decir que estamos cambiando la cultura organizacional. Ese es otro sistema importante. Otro sistema es el de asignación de recursos. Se coloca dinero, se asigna presupuesto, se asigna recursos, talento, aquello que es relevante para los que habilitan el dinero. La transformación sin recursos, sin presupuestos, es solamente un sueño. Entonces, es importante que también tengamos dentro de la evaluación 3 sistemas que deben cambiar dentro de una organización para poder contribuir a acelerar el proceso de transformación digital. Dentro de la transformación digital también va la gestión del cambio. ¿Cómo empezamos a cambiar? Hay 4 palancas importantes. Por ejemplo, cambiar el proceso antes que las personas.
el comportamiento burocrático no es una patología individual, es la respuesta a procesos burocráticos. Es importante que podamos crear victorias tempranas. Un piloto de 8 semanas con resultados medibles valen infinitamente más que un plan estratégico de 5 años, por ejemplo. Otra palanca, distinguir personas de proyectos en el manejo del fracaso. Cuando un piloto falla, la institución aprendió. Es importante que podamos darle la bienvenida a los errores, llamémosle así. No condenarlos, sino aceptarlos, porque es parte del proceso de aprendizaje de la entidad. Es valioso, te ayuda a aprender. ¿Qué más? El liderazgo que modela, no el liderazgo que declara. El mayor inhibidor cultural en el sector público no es la resistencia del funcionario de base, es el liderazgo que pide apertura a un cambio en el discurso y que toma decisiones conservadoras en la práctica. Entonces, esto es uno de los pilares más importantes dentro de la transformación digital. Y de hecho hemos abordado varios de los que ustedes ven en la presentación, que son 8 ejes, 8 pilares que contribuyen al proceso de transformación digital. Hemos visto experiencia del ciudadano, hemos visto el dato como un activo estratégico, hemos visto la innovación. Para el caso de estrategia y visión, no podríamos pensar en un proceso de transformación digital si es que una entidad no se pregunta a sí misma hacia dónde va el territorio digital de su sector. ¿Qué ventaja específica tengo para operar en ese territorio? ¿Qué impacto concreto quiero generar en el ciudadano y cómo voy a capturar valor de las inversiones que emprenda? Si la respuesta a esas preguntas no ha sido compartida en todos los niveles y todos nos encontramos alineados compartiendo esas respuestas, no podríamos indicar de que estamos manteniendo una misma visión. Por el contrario, tenemos ausencia de esa visión y estrategia. Entonces, todos los puntos que ustedes ven ahorita en la presentación los hemos ido abordando y son relevantes para todo el proceso. Ahora bien, he extraído un poco del libro de Rogers acerca de por qué las organizaciones fracasan en su proceso de transformación digital. Él menciona que el 70% fracasa. Seguramente, si vemos las cifras a nivel Perú, el porcentaje es mayor, pero dejémoslo en 70%. Él identifica 5 barreras y si ustedes ven, ninguna de esas barreras es tecnológica, va en otro sentido. El primero menciona que no hay una visión compartida. Lo que hablábamos hace un momento, en las entidades, en las organizaciones, se habla de que queremos digitalizarnos, estamos en nuestro proceso de transformación digital, se declara como prioridad, pero en realidad es así. ¿Sabemos hacia dónde va nuestra institución en el mundo digital? ¿Sabemos dónde queremos tener ventaja? ¿Sabemos cuál es el valor que queremos darle a nuestro ciudadano? Otro punto, no tenemos prioridades de crecimiento. La transformación digital se define por las tecnologías que se van a adoptar, no por el problema ciudadano que se va a resolver, y en el camino vamos viendo cómo lo hacemos. No hay foco en la experimentación. Si bien
existe una normativa relacionada a la habilitación de laboratorios de innovación digital en la administración pública. Todavía es opcional y no hay mucho impulso. Entonces, las entidades no están acostumbradas a poder experimentar, aprender rápido, aprender barato, escalar, sino existe mucho temor al error, al fracaso, porque puede dar pie a procesos administrativos, por ejemplo. Entonces, como vimos en el sistema de incentivos, prefieren no aventurarse a innovar. ¿Qué más tenemos? Inflexibilidad en la gobernanza. En el sector público esto tiene varias manifestaciones que son las que hemos visto, por ejemplo, en las láminas anteriores referidas al ciclo presupuestal anual versus la transformación digital, a la soberanía del dato, a proyectos que no avanzan porque no abordamos el tema de la experimentación. Y la barrera 5, sin cambio de capacidades. Como hemos visto en el caso del ingeniero de 28 y del abogado de 54, ninguno de los dos es el problema es el sistema de incentivos que hace que no transformarse sea la decisión más lógica. Y aquí al costado también les he puesto algunos ejemplos prácticos en el sector público. Es importante también que podamos repensar. Si ustedes ven, son varios de los puntos que hemos tratado en las láminas previas. Se repite el tema de experimentación, el tema de la ley de contrataciones, el tema de poder manejar el dato como un activo dentro de la organización. De hecho, la gobernanza de datos, poder trabajar en un gobierno de datos, te reduce riesgos de poder aprovechar mal la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a hacer es dinamizar, es elevar a la potencia como tengas organizada tu información. Pues bien, si el 70% fracasó por aspectos relacionados a las 5 barreras que hemos visto, ¿qué hicieron bien o cómo le fue al 30% que sí prosperó en la transformación digital? ¿Qué hizo bien? En el caso de Rogers, él menciona de que estas organizaciones trabajaron 3 caminos de crecimiento de forma diferenciada, cada uno de ellos tratando a la innovación de forma distinta. Primero, en el P1 tenemos baja incertidumbre dentro del core del negocio de la organización. Aquí va en el sentido de optimizar lo que ya existe, mejorar procesos, eficiencia operativa, digitalización de servicios en el caso de la administración pública, y es perfectamente gestionable con los equipos y los procesos que actualmente tenemos. Aquí es donde operaba, por ejemplo, Kodak, el caso de Kodak. El error es quedarse en este camino, en el camino 1. Kodak, por ejemplo, no fracasó por ser una mala empresa, fracasó por optimizar perfectamente un negocio cuyo territorio ya había cambiado. Kodak no pudo preguntarse ¿para qué existiría Kodak en un mundo sin película? En el caso del segundo camino de crecimiento, va en un sentido más o menos similar. También es innovación dentro del negocio, pero con alta incertidumbre. Aquí abordan estas organizaciones iniciativas que tienen, si bien alta incertidumbre, gestionan las reglas del primer camino y requieren validación antes de comprometer recursos a escala. Aquí se trabaja mucho el prototipado rápido, poder validar hipótesis y criterios de escalamiento definidos desde el inicio. En el caso del Estado, podría ser muy bueno
trabajar, por ejemplo, un dato maestro integrado del ciudadano, una interoperabilidad real. Aquí, en este camino, es donde ocurre muchas veces lo que se denomina cementerio de proyectos, cementerio de pilotos, porque si bien en algún momento hubo una emoción de poder iniciarlo, de poder emprenderlo, hubieron aspectos que afectaron, como el que mencionábamos de la ley de contrataciones, puede jugarnos en contra, el tema de la falta de una cultura de experimentación y no tener en cuenta las reglas que hemos visto que cambiaron. En el caso del tercer camino, donde hay alta incertidumbre y está fuera del core, es poder pensar en nuevos servicios, en nuevos negocios, en repensar, en apuestas a largo plazo, en oportunidades que no encajan en el modelo actual. Aquí va un porcentaje menor del presupuesto que podamos tener destinados dentro de la organización. Entonces, como ven, el autor Rogers aquí distribuye 3 caminos que siguieron las organizaciones que se han avanzado exitosamente en su proceso de transformación digital, de los que él recoge. Pero hay algunos principios que nosotros podemos aplicar. Si bien algunos casos de éxito pueden no ser aplicables por completo dentro de una organización porque depende mucho del contexto y de las condiciones en las cuales se desarrolle, sí hay principios que pueden ser revisados y que pueden aplicarse a la realidad de una institución. Por ejemplo, proteger la continuidad institucional del ciclo político para que la rotación de funcionarios que tengan otras prioridades no afecte las iniciativas que ya se hayan emprendido. Podemos también diseñar desde el problema del ciudadano, no desde la tecnología. En realidad, ningún sistema debería iniciarse sin haber definido el journey, el viaje del ciudadano, y sin haber hecho partícipe al ciudadano de ese diseño de experiencia, de viaje. Luego, gobernar el dato antes de invertir en plataformas. Si bien para el ciudadano una entidad puede manifestarse a través de las plataformas o los servicios digitales que haya disponibilizado, y para los funcionarios que trabajan dentro de una entidad pueden utilizar sistemas informáticos, hay un elemento que muchas veces no es visible y que no se le da la importancia, y es el dato. Si nosotros no custodiamos, organizamos, gestionamos eficientemente el dato, vamos a llenarnos de información aislada, vamos a no saber qué datos producimos, qué datos tenemos, ni dónde se encuentran. Entonces, definir quién es el propietario de cada dato, qué oficina, qué encargado, con responsabilidad institucional real y no nominal, bajo qué condiciones se comparte, a fin de poder tener una visión de Estado. Si una entidad ya tiene una información, no tendría el ciudadano por qué volverla a cargar, por qué volverla a subir en ningún sistema. Luego, el cambio cultural es condición previa, no una actividad que se hace en paralelo. Como hemos visto, el sistema de incentivos se debería rediseñar antes de desplegar. Si uno maneja indicadores que son estáticos, como los números de atenciones, deberíamos más bien mirar hacia indicadores que afectan positivamente la vida del ciudadano, más que cuántos trámites hemos atendido. Deberíamos medir cuánto ha mejorado la vida de un ciudadano a partir de los servicios que una entidad brinda en línea a las competencias que tiene. Y ahora, ¿qué pasa si no nos transformamos?
digitalmente, ¿no? Si no abordamos la transformación digital. Ahí les he colocado dos aspectos, tanto qué ocurre si es que una empresa privada decide no transformarse digitalmente, como qué pasa cuando el sector público no cumple la norma ni tampoco se interesa por emprender un proceso de transformación digital. La inacción no es neutral. Toda decisión que tomemos tiene consecuencias y en el sector público pues estas consecuencias son asimétricamente más graves que en el privado, porque quien las paga no es la organización, sino es el ciudadano. Entonces, para el caso del sector público, si es que una entidad no avanza en su proceso, no va a poder tener confianza ciudadana, confianza institucional. Va a perder relevancia, no es que vaya a desaparecer. Al ciudadano le puede dar lo mismo la existencia de esa entidad. Vamos a tener mucha deuda técnica, muchos errores dentro de las plataformas con las que nosotros trabajemos en la organización. Vamos a experimentar fuga de talento y vivir con varios elementos en contra. Se pierde la confianza institucional, se pierde también la ventana de oportunidad, que es el momento donde coinciden la voluntad política, el presupuesto disponible y la capacidad técnica. Y si se pierde, pues este es el costo que nadie contabiliza, el costo de las decisiones de política pública que se tomaron con datos insuficientes o incorrectos. Pues bien, ya acercándonos al final de la presentación, les propongo poder llevarnos un reto, cada uno. Cada uno va a regresar mañana a su trabajo, tal cual lo viene haciendo, va a atender reuniones, va a atender correos, va a trabajar y va a poder tener la opción de decidir si es que va a hacer lo que siempre ha hecho, que es lo más fácil y seguro, o hacer una pregunta distinta, referido a por qué este proceso existe como existe. Los animo a repensar, a reimaginar y de repente poder llevarnos algunos puntos más. Como por ejemplo, ustedes podrían también hacerse una autoevaluación de en qué camino de transformación digital se encuentran, en qué camino de crecimiento. Y a lo mejor podrían identificar un proceso a poder reimaginar y preguntarse para qué existe. Si es un proceso core, clave, de beneficio directo para un ciudadano, para su cliente, mejor aún. Y también considerar que es muy importante que construyan o fortalezcan su red técnica. En el caso del Colegio de Ingenieros, es un excelente espacio donde el conocimiento técnico acumulado no desaparece en función de un cambio de mando, en función de un cambio de gobierno. Y pues bien, la transformación digital del Estado peruano no va a ser liderada por ninguna consultora externa ni por ningún organismo internacional, sino por peruanos comprometidos con un cambio, peruanos disruptivos que quieran hacer un Estado no mejor, reimaginarse cómo sería un Estado que brinde los servicios de forma anticipada, que conozca anticipadamente cuáles son las necesidades. Y a eso vuelvo a Rosa. Rosa, ¿qué necesitaba? Rosa no necesitaba un sistema mejor, una plataforma más bonita u otro número
para llamar y poder sacar una cita, no necesitaba un mensaje de texto que le recuerde que tiene una cita. No. Rosa lo que necesitaba era que Salud utilice los datos que ya tiene. Y Salud sabe cuando Rosa se ha ausentado de sus controles, cuando Rosa no ha ido a recoger su medicación. Con esa información podría activarse un sistema de alertas interno que le comunique, que genere una cita a Rosa y la busque para que pueda atenderse, que lo haga de forma proactiva antes de que Rosa llegue a emergencia. Eso puede que no aparezca en un indicador actual de salud porque sería una cama que no se ocupó, sería un procedimiento administrativo que no se ejecutó, no se contabiliza un tiempo de atención, pero lo que sí hay es una persona que no tuvo un ASB, es una persona que no perdió la movilidad en su brazo y que sigue trabajando. Eso no es modernizar el hospital, es reimaginar para qué existe. Y esa pregunta, ¿para qué existimos realmente?, es lo que separa la digitalización de la transformación digital. Es la pregunta que muchas entidades de la administración pública todavía no se hacen. Pero que tenemos siempre estos espacios para podernos recordar que podemos hacerlo. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Entonces, le cedo el micro, ingeniera. Gracias. Queremos agradecer de manera especial a la ingeniera Jacqueline Tito Herbias, ¿no?, ponente de la conferencia Reimaginar el Estado, Transformación Digital y su impacto en la gestión pública, avances y desafíos. Sí, tenemos una pregunta. Hola, sí, ingeniera. Gracias, muchas gracias. Muchas felicitaciones a la Jacqueline Tito Herbias, nuestra ponente. Bien, en nuestro estado nos indica que tenemos mucho también que trabajar en la transformación digital. Quería relacionar este tema con algo que yo estoy viendo, que es el tema de musicoterapia. Por ejemplo, he escuchado o he estado también investigando sobre algoritmos que generan música usando IA generativa y, por ejemplo, permiten a los pacientes a través de movimientos con el cuerpo generar su propia música, ¿no? Como emulando a un director orquestal, pero obviamente ellos no tienen esa técnica, no la conocen, y de alguna manera esa música les lleva a relajarse, un poco a poder afrontar el dolor, ¿no? Y es un poco lo relaciono con el caso de Rosa, ¿no? Como, por ejemplo, el primer punto, poder anticiparse, ¿no? Tantos pacientes que llegan a emergencias y ellos mismos se descuidaron y uno a veces les dice, ¿por qué te descuidaste? Pero también viene el papá Estado, ¿no? En este caso, como usted indica, y a eso adicionar esta propuesta, esta idea que le acabo de proponer, ¿qué le parece, no? Transformación digital y musicoterapia, por ejemplo. Gracias. Gracias por la pregunta. A mí me parece buenísima la iniciativa. Como la propone, sería una hipótesis que se podría validar en un espacio de experimentación, por ejemplo, en un focus group con ciudadanos que puedan tener, que puedan recibir beneficio de esa terapia, de esa alternativa y poder recibir su feedback. Pasa que es importante que todas las propuestas que pueden sonar muy bien, que pueden sonar bastante beneficiosas, es ideal que las podamos validar antes de que pueda haber una inversión, de que pueda haber un desarrollo o de recursos comprometidos, si la podemos validar antes con el beneficiario.
que sería el usuario. Entonces, en un espacio de experimentación para poder validar esa hipótesis, yo creería que sí, pero lo mejor sería poder someterlo a los que serían los beneficiarios, y con esa hipótesis validada ya se puede ver el tema de asignación de recursos en el Estado, ¿no? Y poder ver la adopción de esa iniciativa. ¿Sí? Gracias. Sí. Buenas noches, ingeniera Jacqueline Tito. Primero, felicitarla por esta ponencia, este tema tan importante que es de interés de todos los ciudadanos y también al gobierno central como tal, y demás gobiernos, ¿no? Instancias del gobierno. Bueno, quería preguntarle cuál es más o menos el estado de avance de la transformación digital en el Perú, a nivel de gobierno central, regionales y municipalidades, ¿no? Gracias por la pregunta. En el caso de la administración pública hay diversos indicadores que maneja el ente rector, que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero pasa que sus indicadores son básicamente de cumplimiento. Por ejemplo, una de las obligaciones es la conformación del Comité de Gobierno y Transformación Digital en las entidades, que son como el impulsor del proceso de transformación digital en las entidades. ¿Qué es lo que mide la PCM? No mide cuáles son las iniciativas que ha impulsado este comité, cómo ha sido el desempeño de este comité en beneficio del ciudadano, cuántas vidas han mejorado a raíz de proyectos o iniciativas que ha impulsado este comité. Lo que mide PCM es: ¿tienes tu comité instalado? Sí y no. Bien, el indicador en verde. Como vimos con eSalud, ¿no? Son métricas output. Son métricas básicamente que te evalúan un producto binario, sí o no, lo tienes o no lo tienes. No miden qué tanto mejora la calidad de vida, qué tanto mejora el ciudadano mediante el servicio que uno brinda. Entonces, poder medir en qué nivel de madurez está el sector público en relación a transformación digital, yo me atrevería a decir que todavía no existe un consenso entre lo que es transformación digital, ni siquiera a nivel de ministerios. Entonces, todavía nos falta mucho. Lo bueno es que tenemos la base normativa. Toca, por ejemplo, a entidades como la Contraloría estar ahí detrás de nosotros, porque a veces hay algunas entidades que están muy pendientes de que por ahí no puedan tener alguna observación, deficiencia de Contraloría, y eso es lo que los motiva a ponerse a derecho, llamémoslo así, ¿no? Pero eso es importante, la base normativa sobre la que se ha avanzado es importante, pero ¿cuánto nos falta? Todavía mucho. Y a nivel nación hay empresas que son las que tienen presupuestos bastante amplios, como por ejemplo el sector financiero, que ya llevan varios años, 10, 12 años, de haber iniciado su proceso de transformación digital y todavía continúan y todavía presentan algunas deficiencias, ¿no? Entonces, si bien todavía no somos un país que pueda destacar en la región por sus avances o su madurez en transformación digital, tenemos un camino largo que recorrer, e importa mucho de que se trabaje en la interiorización, en la concientización de este tema para entre todos poder contribuir. Gracias. Sí. Buenas, agradezco más bien tu exposición. Me parece muy interesante. Bueno, personalmente, una de las cosas sí tuve la oportunidad de trabajar en el Estado
y algo que he percibido también es que, si bien es cierto, han estado haciendo un despliegue en las capacitaciones, pero he visto también que estas capacitaciones no le toman la importancia. Si bien es cierto, hay un espacio, un horario, quizás puede ingresar un rato y seguir con las funciones, ¿no? Lo cual no está cubriendo el objetivo, ¿no? Entonces sería también eso, reforzar que esas capacitaciones incluso sean presenciales y respetar ese horario, ¿no? Porque o sea, estamos invirtiendo un tiempo que quizás a ese personal está invirtiendo y quizás no está siendo captado por las áreas y simplemente no están cumpliendo el objetivo, ¿no? Eso sería, bueno, un modo de reflexión también para ver que no solamente el hecho de dictar una capacitación puede reflejar que efectivamente está transformando, ¿no? O estamos hacia rumbo a la transformación digital, ¿no? Por otra parte también me di cuenta también cómo no sé si si hay resultados, quizás, no sé si por sectores, como habías mencionado, ¿no? Si bien es cierto, el hecho de intentar o implementar no es que se haya fracasado, sino que es un avance, ¿no? Un avance de esos proyectos. Y quería saber si es que la normativa de cuándo salió, 2023, ¿no? La de la Ley de Gobierno Digital. Sí, de la política creo que era, ¿no? De la política, sí. Ya, y a la fecha, ¿dónde estamos esos indicadores de resultados? Por ejemplo, de cada sector, decir cuántos intentos hubieron, ¿no? Quizás también eso motivaría también al personal, ¿no? O sea, por lo menos estamos avanzando, estamos intentando y que se vea reflejado quizás en un informe que quizás se pueda motivar, ¿no? Y por otro lado también, así como hay buenas prácticas ambientales, hace ese reconocimiento, quizás no sé si existe un reconocimiento o debería existir un reconocimiento también, como estamos hablando de incentivos, que quizás al tema del personal, la institución o al área, que también sean reconocidos, ¿no? Quizás eso también enganche para que puedan motivarse, ¿no? Porque puede estar la información, como el joven de 22 años, y sí he notado, ¿no? Uno quiere estar ahí, identifica un problema, pero quizás ya sea por el tiempo, porque a veces también hay personas que están por orden de servicio, por acá es un periodo de tiempo, ¿no? Que quizás a veces no te dé el tiempo para poder implementar, o ya tienes ya, pero priorizamos más el trabajo, ¿no? El objetivo para que te han contratado, ¿no? Que quizás esa innovación o esa motivación o la transformación digital no está cumpliendo, ¿no? Entonces sería como también recomendación, no sé si existirá el tema de las buenas prácticas para que se considere también, ¿no? Bajo este lineamiento, ¿no? Y con respecto a los resultados, si tuvieras alguna información o dónde se podría ver, o todavía no hay también quizás, ¿no? Eso sería todo. A ver si me podrías ampliar. Gracias. Listo, muchas gracias. Tu intervención ha sido bastante amplia, has tocado varios temas. Sobre lo primero que mencionabas de las capacitaciones que puedan ser presenciales, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces cuando son en remoto, son capacitaciones virtuales, a veces uno termina haciendo en paralelo las labores diarias y no concentra su atención a la información que está recibiendo mediante la capacitación. Yo creería que si bien nos habilitaron nuevas herramientas y se dinamizó a través de la pandemia, hay algunas prácticas que no se deberían perder, como los espacios presenciales, como los que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahí completamente de acuerdo contigo. Ahora, en el caso de si es que se publica el tema de los intentos que ha tenido una organización, una entidad, por hacer, porque alguna iniciativa, alguna experimentación, algo que hayan probado y fallado, pero les ha dejado aprendizaje, algunas entidades han iniciado o ya tienen implementados sus laboratorios de innovación digital. Y en la sede digital que cada entidad tiene en la plataforma GoPE, por lo general publican cuáles son los casos que han abordado, cuáles son las actividades que están llevando a cabo en ese laboratorio. He visto, por ejemplo, en el MEF, ellos tienen su laboratorio y en su página publican todo lo que han trabajado
porque también es parte del trabajo, estos procesos de experimentación. No estoy segura si es que han publicado también en qué procesos no validaron su hipótesis y no llegaron a un prototipado de una solución. Pero por lo general, esta es una ventana a través de los laboratorios de innovación digital. Hay varias entidades, no muchas, pero hay varias que han emprendido esa implementación y a lo mejor podrías ver a través de esos espacios cuáles son las iniciativas que han emprendido esas entidades. En relación al mejorar el sistema de incentivos, sí, va en mucho sentido también acerca de cuál sea la prioridad que le da la dirección, la alta dirección de cada entidad y el trabajo que realiza la Oficina de Recursos Humanos de cada institución, ¿no? Entonces, con lo que tenemos se puede implementar un sistema de recompensas, de visibilidad acerca de iniciativas, de qué forma uno proactivamente puede haber hecho, tratado de generar valor. Entonces, sí. A veces puede que no habiliten presupuesto, pero por ejemplo, con un diploma, con una mención en la página, con un video en el TikTok de la entidad, también, o sea, hay formas de poder hacer notar que la iniciativa que tuviste, la disrupción que perseguiste, fue vista. O sea, el esfuerzo que emprendiste se nota. O sea, sí, solo que ahí va de la mano con la voluntad y el liderazgo que haya de por medio, ¿no? Entonces, no sé si me olvido de algo, de alguna pregunta o... Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí existen. A través de PCM, ellos tienen en su sede digital, dentro de GOPE, tiene la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital una sede donde publican los indicadores de cumplimiento de las disposiciones que ellos han dado en materia de transformación digital. Entonces sí puedes ver ahí el nivel de cumplimiento de los ministerios, de los gobiernos regionales y locales. Sí, sí se pueden visualizar, solo que como comentaba hace unos momentos son más planos, no son casi binarios, cumples o no cumples, no evalúan qué tanto impacto genera en la ciudadanía, pero al menos son algunos indicadores que pudiesen darte alguna información. PCM también ha empezado a reconocer el esfuerzo que hacen las entidades. De hecho, en este año, a inicios de este año, entregaron unas constancias de reconocimiento a las entidades que superaron un porcentaje del nivel de cumplimiento de las obligaciones que tienen en materia de transformación digital. Fue una ceremonia donde convocaron, si no me equivoco, a 50 entidades de, no recuerdo cuántas existen en toda la administración, pero sí, se realizó esa ceremonia de reconocimiento. Sí, sí lo realizan. Y para poder ver cuáles son las iniciativas, los proyectos, las actividades que realiza una entidad, todas las entidades están obligadas a poder publicar su plan de gobierno digital, donde concentra toda la hoja de ruta de la transformación digital de esa institución. Todas las entidades aprueban su plan de gobierno digital de acuerdo al instrumento que manejen, ¿no? En el caso de los ministerios son resoluciones ministeriales. Entonces, si tú entras a la página, la sede digital de una entidad, puedes ver qué cosa es lo que han declarado dentro de su plan que van a hacer. Y como ciudadano también puedes fiscalizar si es que en efecto lo cumplieron o no, o qué tanto han avanzado en poder alcanzar el objetivo que indicaron que iban a perseguir. Listo, gracias. Sí. Ingeniera Jacqueline,
gracias por su magnífica exposición. Yo quisiera formular la siguiente pregunta. Más que todo es para conocer su opinión, su enfoque con relación a los sistemas administrativos, ¿no? Porque usted ha mencionado muy bien la diferencia entre modernización, gobierno digital y transformación, ¿no? Y la transformación implica reimaginar el territorio, ¿no? Mientras que la modernización es optimizar el mapa, ¿no? Lo que estamos haciendo, optimizarlo, perfeccionarlo, como el caso de Nokia, ¿no? En el caso de la gestión pública, considerando este concepto y también considerando otro concepto que usted ha explicado sobre que las soluciones se tienen que diseñar desde el problema que pasa el ciudadano, es decir, ese viaje que transita el ciudadano, desde ahí hay que diseñar la solución. Entonces, ¿qué rol, qué papel deben jugar los sistemas administrativos bajo este enfoque, ¿no? Sabemos que los sistemas administrativos son un conjunto de normas, procedimientos, entes rectores, principios, etcétera, destinados a utilizar de manera eficiente los recursos, ¿no? Pero resulta de que la mayoría de los sistemas administrativos, presupuesto, planificación estratégica, abastecimiento, etcétera, tienen normas muy engorrosas, ¿no? Y su aplicación no es muy sencilla, sobre todo para los niveles de gobierno subnacional, ¿no? Como gobiernos locales, municipalidades al interior del país. Entonces, ¿cómo debemos conjugar, ¿no? ¿Cómo debemos hacer que los sistemas administrativos, ¿no? Se conviertan en un activo que coadyuve a este gran cambio que es la transformación digital en la gestión pública? Sí, gracias por la pregunta. La razón de ser de las entidades es poder servir al ciudadano, contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano en el ámbito de sus competencias. En el caso de los sistemas administrativos, como está dentro de toda la esfera de la administración pública, también consideraría que debería hacerse la misma pregunta: ¿para qué existen? Y en función a eso, comenzar a ver cómo impacta la operación de esos sistemas o la forma como hayan sido diseñados en el ciudadano. En la medida de que un sistema administrativo pueda ser de ayuda a la gestión interna de la administración pública, va a poder también indirectamente mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces, sería propicio repensar con los actores involucrados, repensar para qué existen, más que enfocarnos en mejorar la plataforma, en que pueda ser accesible en un teléfono, en una laptop o mediante una computadora agenciarnos nosotros mismos, sino repensar. Y esa acción de poder repensar puede hacerse no de forma individual, sino con varios de los involucrados. Entonces, yo diría que el inicio es ese, es poder hacer esa pregunta y trabajar en el viaje del ciudadano, no con miras a eso, a poder contribuir a mejorar su calidad de vida. Ok, gracias. Gracias. Listo, gracias. Agradecemos profundamente a la ingeniera Jacqueline Tito por habernos mostrado la hoja de ruta hacia una administración más eficiente, más empática y preparada para los retos actuales. A continuación vamos a hacer entrega de certificado por esta destacada participación como ponente a ingeniera SIP Jacqueline Tito Herbias. Invitamos por favor al presidente del capítulo que le haga entrega del diploma por su participación como ponente. Un fuerte aplauso, por favor.
Nos ponemos de pie para entonar el himno del Colegio de Ingenieros. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. El Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de construir el bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros!